Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Vamos a apagar esto. Gracias, Ali. No quería usar el tuyo porque es tuyo. No quería ofender nada. Bueno, Primera de Corintios 6, hermanos. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros hay cosas que llamamos, que son malas, llamamos buenas. Y hay cosas malas que llamamos buenas y hay cosas buenas que llamamos malas, ¿no? Y como hablaba yo con la hermana Andrea, hoy no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. No, la mayoría de la iglesia no sabe diferenciar. Pero cuando Dios dice que algo es malo, no dice que más o menos es malo, dice que es malo. Que es malo, que es terriblemente malo, ¿no? Por eso cuando Jesús vino a este mundo, vino a tratar con aquello que era malo. ¿Vio? ¿Cuán malo es la ceguera en la persona? Es malo. Pero vino Jesús y le abrió el ojo al ciego. Nosotros no sabemos lo malo que es la ceguera porque siempre hemos nacido con la vista. Pero vaya a decirle a un ciego cuán malo es un ciego que recuperó la vista, vaya a decirle a esa persona cuán malo es la ceguera. No, va a decir, es malo. Ahora que puedo ver, puedo saber la diferencia. Vaya a decirle a un hombre, ¿no?, que fue un tomador, un borracho, un alcohólico perdido, lo malo que es eso. Cuando él fue restaurado de eso. Y ahora usted le dice, no, pero no es tan malo tomarse 1,5 litros. Pero ese hombre dice, no, es muy malo. Y así en muchos casos vino Jesús, ¿no?, a batallar con lo malo. Y así en la parte religiosa, ¿cuán malo es la legalidad? Es malo. Y Jesús vino para tratar con eso, con la legalidad, con la religiosidad del hombre adánico. Porque el nuevo hombre no es religioso. El hombre nuevo vino del cielo. Y él anda en la verdad y en la realidad. Pero cuando Jesús vino y confrontó a los religiosos de su tiempo, a los legalistas de su tiempo, y le dijo que eran víboras, ¿no? Que ellos eran como sepulcros blanqueados, y que estaban llenos de muerte y de maldad. Fíjese eso. Entonces, hoy el diablo nos quiere hacer creer a nosotros que lo malo no es tan malo, ¿no? Sino que hay atenuantes en cuanto a lo malo. Pero Dios dice que lo que es malo, es malo. Dios dice, no os hagáis amigos del mundo. Porque aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero tan grave es. No, pero no es tan grave. No es tan grave. Me puedo mirar un partido de fútbol, ¿no? Juega la selección. Todo, y ahí vamos a ir acá a Primera de Corintios capítulo 6. Creo que es en el capítulo 6 donde dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Está ahí en este capítulo. Entonces dice, ¿os alguno de vosotros teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Quiere que hay santos que están para juzgar. Está para juzgar el litigio que hay entre dos personas.
Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿No? Y yo creo que estos son los santos mayores, o los ministerios que Dios puso en la iglesia. Cuando hay dificultad entre hermanos, entonces hay que ir delante de aquellos hermanos que Dios constituyó, así como pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, y bueno, se va delante de esas personas y se presenta ese desacuerdo que hay, y bueno, y se resuelve. Se tiene que resolver. No vamos a ir delante de los jueces. No vamos a permitir que el mundo venga a resolver los problemas que hay dentro de la iglesia. El problema de la iglesia es que la iglesia tolera demasiado las cosas que pasan, ¿no? La dejan pasar. Dios la va a resolver. No, no es así. Eso lo tenemos que resolver nosotros. Hay problemas, lo tenemos que resolver. Pero no ser apresurado en señalar, sino tomarnos el tiempo, como se hacía con la lepra. Veo que la lepra no se decía que una persona era leprosa después de mucho tiempo. Había que investigar si realmente lo que tenía en la piel era lepra. Y era un proceso largo eso, que duraba semanas. Pero de ninguna manera se pasaba por alto. No eran indiferentes los israelitas en cuanto a la lepra, porque eso contaminaba al pueblo. Y la lepra es una figura del pecado, ¿no? Del pecado en medio de la congregación, que no vamos a hablar de ese tema hoy. Dice, ¿os alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir en juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y acá nos está llevando a nosotros a juzgar, ¿no? A juzgar a los santos. Lógicamente que el santo que juzga tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero sobre todo tiene que tener conocimiento de la justicia de Dios. No solamente de la palabra, tiene que tener conocimiento de la justicia de Dios en su propia vida. Tiene que ser practicante de la justicia, ¿no? Y la práctica de la justicia se empieza de acá adentro, de acá en el fondo, aún en nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. No toleramos un pensamiento injusto, un sentimiento injusto, ¿no? Porque practicamos la justicia. O la justicia se manifiesta a través de nosotros y la justicia aborrece. ¿Qué aborrece la justicia? La injusticia. ¿No? Y nosotros sabemos que nuestra alma, antes de ser santificada, está llena de injusticia. Como decía el hermano Juan, ¿no? Tenemos una humanidad, pero esta humanidad que tenemos tiene que ser santificada, no por la palabra. Y la humanidad también llega al alma, porque tenemos un alma humana, ¿no? El espíritu es el espíritu, después tenemos un alma humana, con sentidos humanos, porque venimos de Adán, pero esa alma tiene que ser santificada por la palabra. Y entonces, esa alma cuando es santificada por la palabra, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Entonces, la justicia nosotros la practicamos acá. Primero, antes de poder juzgar un acto de injusticia allá, tengo que juzgar los actos de injusticia acá, para poder juzgar correctamente. Porque si no voy a juzgar no con justicia, sino con injusticia. Entonces dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjese, hemos de juzgar a los ángeles caídos, ¿no? También a los malos mensajeros. Porque acá ángel es mensajero. Hemos de juzgar a los malos mensajeros. Nosotros tenemos que juzgar a los que vienen con un evangelio diferente. Tenemos que juzgarlo por la palabra. Porque la palabra es una palabra de justicia, de rectitud, de verdad. ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿Cuánto más las son? Por tanto, si hubiere de tener juicio de cosas de este siglo, por tanto, si hubierais de tener juicio de cosas de este siglo,
poné para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo el apóstol Pablo que hay hermanos que son de menor estima, y por ser de menor estima nosotros los juzgamos, ¿no? Pero nosotros sabemos que a los miembros más, como se dice, miembros más indecorosos los vestimos con más decoro, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hubieres de tener juicio de cosas de este siglo, poné para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vamos a leerlo en su Biblia, hermano. ¿Qué dice? A ver. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los infieles. Eso es lo que hacían los corintios en aquel tiempo. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito, ¿no? Ya es una falta entre vosotros mismos, dice. ¿Por qué no sufrís más bien la injuria? ¿No? Y eso es lo que tenemos que hacer, sufrir, y eso duele, hermano, duele. No puede creer uno cuando escucha algo o se entera de algo. Y bueno, pero uno lo tiene que saber sufrir, y no lo sabemos sufrir, y entonces tenemos que ir al Señor. Señor, ayúdame, Señor, ¿no? Y no, porque eso es lo que me decía mi pastor, porque yo me acuerdo que yo juzgaba todo, condenaba todo, siendo joven, ¿no? Y entonces el pastor mío, cuando viajábamos en la camioneta con él, me decía: vos hacete el loco, Ramón, hacete como que no sabes nada, que no entendés, hacete el loco, ¿no? Dejá nomás, que el Señor va a hacer. Vos ponete a orar nomás. Así me llevaba el pastor. ¿Por qué no sufrís ante el ser defraudados? ¿No? Me defraudó el hermano, me defraudó la hermana, y lo sufrimos. Y oramos para que el Señor le dé el crecimiento. Y lo vamos sosteniendo nosotros. Lo sostenemos en medio de su imperfección. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Fíjese, porque es una injusticia lo que hacemos, ¿no? En no sobrellevarnos los unos a los otros, en no amarnos los unos a los otros. Es una injusticia en no perdonarnos los unos a los otros, en no soportarnos los unos a los otros. Es una injusticia. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Fíjese, podemos quedar fuera del reino por 1000 años, porque por 1000 años el Hijo de Dios puede quedar fuera del reino. ¿Y dónde? En las tinieblas de afuera, hasta que pague el último cuadrante. ¿Queremos nosotros estar en las tinieblas de afuera? Que el Señor nos guarde, hermano. Y más que a nosotros se nos fue dado este mensaje de la gracia, donde podemos llegar a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso tenemos que desarrollar la justicia, o tenemos que permitirle a la justicia, que es Cristo en nosotros, ¿no?, manifestarse a través de nosotros. ¿Quién nunca va a juzgar injustamente? Entonces dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Imagínense. Y entonces nos miramos nosotros mismos. Y si no estuviéramos en la gracia, y nos miraríamos como pecadores, pero ahora estamos en la gracia, y nosotros decimos lo que dice Pablo en el versículo siguiente, ¿no?, que dice: y esto irás alguno, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, amén, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Nosotros ya no somos ni adúlteros, no somos ni borrachos,
no somos ni maldicientes, ni avaros, ni ladrones, no somos, no. Gracias, Señor. Porque Cristo nos limpió de todo eso, con su preciosa sangre. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. Amén, gloria a Dios. Entonces Ayúdanos. vemos la Pascua, que se celebra. Pero, ¿qué tiene que yo coma un huevito o una tortita de Pascua? Todo es ilícito, usted lo puede hacer, ¿no? Porque eso es la libertad que Dios nos dio a nosotros. Pero eso es parte de la injusticia, participar de esta fiesta que celebra la Gran Babilonia. Sabemos quién es la Gran Babilonia, ¿no? Ella contaminó a todo el mundo con su copa, ¿no? Con su beber, con su doctrina, eso es lo que habla, ¿no? Y nosotros no podemos ser partícipes con la Gran Babilonia, porque ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice, en el versículo 1, porque la Pascua era una celebración judía que se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto de 400 años. Para eso ellos mataron un cordero, ¿no? De ese cordero pintaron también los linteles de las puertas y también los puntales de las puertas con sangre. Y venía el ángel de la muerte, veía la sangre y no entraba en la casa destruida. Aleluya, gloria a Dios. Y ellos celebraban esa liberación que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿no? Comiendo la Pascua. De ahí se empezó a comer la Pascua como un recordatorio de aquella liberación que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto. Ciertamente que hay mucho más para decir, pero por ahora lo dejamos así, sencillo. Ahora dice en el 18, mirá según Israel. Mirá a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificados, de los sacrificios. ¿No son participantes del altar? Lo voy a leer de nuevo. Léalo en su Biblia, a ver, hermano, ¿alguien? En su versión. Mirá a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Es decir, que lo que se come, lo que está ofrecido en el altar, se come. Porque dice, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Y el altar es la Gran Babilonia, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ella tiene su doctrina, su enseñanza. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y hay mucho para decir ahí, hay muchísimo, ¿no? Entonces, pero dice que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? En comer lo que es sacrificado a los demonios y en comer lo que es sacrificado a Dios. Es muy... No querría vosotros ser partícipes con los demonios. Nosotros cuando participamos de las fiestas que la gran ramera establece en el mundo, ¿no? Nosotros estamos participando con los demonios, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana está llena de demonios, de espíritus inmundos, y eso lo podemos ver por medio de la cantidad de imágenes, de ídolos que ellos adoran. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Provocaremos al Señor nosotros? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Usted es libre.
¿no? Pero en la iglesia nosotros como pastores tenemos que, nosotros somos responsables delante de Dios, ¿no? De hacerle saber a usted lo que es de Dios y lo que es de los demonios. Esa es la responsabilidad, pero usted en su persona, usted es libre. Pero no se olvide lo que dice, provocaremos nosotros al Señor, somos más fuertes que Él. Ninguno busque su propio bien. Bueno, total a mí no me hace nada. Comer un huevito de Pascua, porque estamos hablando sobre eso, o una rosquita de Pascua, a mí no me hace nada. Yo lo como como una rosca de Pascua y lo como como un huevito de chocolate. ¿No? A mí no me hace nada. No busque su propio bien, sino el del otro. Hay otros que pueden ser contaminados, hay otros que pueden ser dañados por lo que nosotros hacemos, porque no se olviden que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Nosotros somos referentes. De modo que lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, por causa de la conciencia, pero cuando sabemos, cuando ya estamos notificados de lo que significa todo eso, entonces tenemos conciencia, sabemos. Pero dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Y acá está hablando de la conciencia de nosotros, ¿no? Porque el Señor es la tierra y lo que la hinche. En su Biblia dice diferente, ¿no? Sí, léele el 25 y el 26, por favor, Nico. De modo de lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por causa de la conciencia. No, ya no es la conciencia de uno, sino es la conciencia del otro, ¿no? Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la llena. La conciencia, digo, no tuya, sino la del otro, es contaminada. ¿Por qué? Pues, porque ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Es decir, yo tengo libertad para comer lo que quiera, pero ¿por qué voy a ser juzgado yo por la conciencia del otro? ¿No? Entonces, ¿qué hago? No, para que el otro no me juzgue, ¿no? Entonces no participo de aquello que fue sacrificado a los ídolos, ¿no? De aquello que proviene de la mesa de los demonios, por así decirlo, para que no me juzgue cuando yo participe. Entonces directamente no participo. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? ¿No? Como, ¿quién me puede leer en el capítulo 9, versículo 1? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, sigue un poquito más. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? El 19 más, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén, amor. Quiere decir que acá nos da una, como nos da una posibilidad de entender de que nosotros podemos participar para ganar, ¿no? Podemos participar de lo que ellos hacen para ganar a mayor número, dice. Parecería que da a entender eso, pero tenemos que ver bien, porque se toma de este versículo para poder participar. Y para poder entender este versículo tenemos que tener la paciencia de leer del versículo 1 hasta el versículo 19 del capítulo 9. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Vamos a entenderlo, porque no podemos nosotros no entenderlo. Sí, amor, lo volvés a leer desde el capítulo 1 hasta el 19. Prestemos atención, ¿no? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ello a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero acá no se está refiriendo en ningún momento a la mesa de los demonios. No se está refiriendo en nada a eso. Se está refiriendo a ganar por medio de lo que él respetaba, ¿no? Porque él tenía una ley, que era la ley de Cristo, pero él trataba con las personas como si estuviera sin ley. Pero había un lugar donde la ley le impedía a él ser uno con aquellos que estaban sin ley. Había una ley que lo frenaba, ¿no? Entonces no es que él los trataba como sin ley, pero tenía una ley. ¿Y qué más dice? A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, ¿no? No estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. Es decir, que había un límite, ¿no?, que Pablo tenía para ganar. Pero nunca participaba de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Él no lo podía hacer y no lo hizo jamás. Aunque él era ganador de almas y él quería ganar muchas almas para Cristo, nunca iba a participar de la mesa de los demonios. ¿Qué más iba a decir, amor? Démelo, sí. Dice, me he hecho a los judíos como a judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Claro, Pablo no iba a ganar las almas negando la verdad. No, él era condescendiente, pero había un límite. Había un límite. Y nosotros tenemos que entender que hay un límite, ¿no? Por ejemplo, un inconverso me invita a tomar un vaso de vino, yo le tomo un vaso de vino, porque yo sé que tomar un vaso de vino para mí no me es tropiezo. Para mí no me es tropiezo. Ahora, si me quiere invitar otro, le digo, no, disculpame, pero uno te acepta. Pero dos, no. No, porque de esa manera yo le voy llevando a él, o quiero ganarlo a él, pero sabemos que a mí la palabra de Dios me impide emborracharme. Y él lo que busca es que yo me emborrache para que tenga comunión conmigo, ¿no? Pero de ninguna manera. No puedo yo traspasar los límites, como dijo, los límites de la habitación, bueno, y eso que Nico le gusta tanto repetirlo. Entonces, fíjese, hermano. Entonces, volvamos al capítulo 10, ¿no? En el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que se hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, todo lo que se pone delante, comed. Si le ponen delante un vaso de vino, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a tomar? Hay que tomarlo. Si le pone delante, lo invita, pero si te pone una botella, 2 botellas, 3 botellas, lógicamente que no podemos, porque eso es traspasar los límites de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Se entiende? ¿No? Yo no tomo vino, si quieren, yo no tomo vino, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, porque el Señor se sentaba con los bebedores de vino, el Señor se sentaba, dice la palabra del Señor, pero nunca dice que el Señor se emborrachó. ¿Y para qué? Porque ellos eran los que necesitaban la salvación. Por ellos vino Jesús, ¿no? Por esas personas, por los pecadores vino el Señor. Entonces Él
Él consideró que tal vez tomando un vaso de vino, ellos podían escucharlo, lo que él tenía que decirle. La Biblia dice, no seamos demasiado justos porque nos condenamos a nosotros mismos. Bueno, entonces dice en el 26, porque del Señor es la tierra y lo que la llena. Si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que os pone delante, comed sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Mas si alguno os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y bueno, y a nosotros nos dice que la Pascua es una fiesta que constituyó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, ¿por qué celebran ellos la Pascua? Y con un huevito de Pascua y con una roca de Pascua. Eso, si usted investiga, si usted se pone el trabajo a investigar, usted va a ver que todo eso proviene de la mesa de los demonios. Ahí están escondidas muchas cosas que todavía nosotros no entendemos, pero si en esta semana usted se pone a investigar de dónde vino el huevito de Pascua y dónde vino la roca de Pascua, usted se va a sorprender. Entonces, la conciencia, digo, no tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? No, yo soy libre de no participar. No, ¿y por qué va a ser mi libertad o mi conciencia va a ser juzgada? No, yo no quiero participar de lo que vos estás participando, porque eso no me lo permite mi fe, ¿no? Ahora, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué, acá está hablando, por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles, y a la iglesia de Dios, ¿no? Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que seáis salvos, para que sean salvos, procurando, sino el de muchos para que sean salvos. Fíjese que lo que importa es la salvación, pero podemos nosotros alcanzar la salvación sin participar de la mesa de los demonios, hacerle ver a esas personas, ¿no?, que son engañadas, que la Pascua ya fue, digamos, como dice que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros, que Cristo es la Pascua, que cuando murió Cristo murió el Cordero, ¿no? Y el Cordero derramó su sangre, y por medio de la sangre del Cordero ya Dios pudo llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es el propósito? De salvar a los pecadores, y que ahora ya no necesitamos otro Cordero. Pero fíjese el engaño de Satanás, que ni siquiera en cordero participa. Dice, bueno, en la Pascua vamos a comer todo un cordero. Sí, porque saben que eso sería demasiado en evidencia, porque el cordero ya fue sacrificado, no necesitamos otro cordero, pero mantienen la Pascua a través de un huevo y de una roca de Pascua y tantas cosas. Entonces nosotros, cuando vamos a la casa de nuestros familiares y ellos tienen huevo de Pascua y roca de Pascua, nosotros tenemos que batallar por el Evangelio y hacerle ver, como Dios le diga a usted, ¿no?, hacerle ver que eso es un error, ¿no?, que eso no es conforme a la fe, que eso no tiene nada que ver con Dios, que eso tiene que ver con una denominación que lo estableció, una iglesia católica que lo estableció, no para entretener a la gente y encima para hacer un beneficio económico, ¿no? Bueno, que el Señor bendiga, hermano. Espero que más o menos haya quedado claro. Y bueno, todo me es lícito, no todo conviene, ¿no? El Señor sea bendecido y le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él fue el Cordero que fue sacrificado por nosotros y que su sangre nos salvó, nos justificó, nos compró. Y ahora nosotros
lo que más podemos gozar de esa noche, porque esa misma noche, yo creo que fue esa misma noche que al Señor lo prendieron, ¿no? Y lo llevaron preso para crucificarlo al Señor. Esa misma noche fue, ¿no? Por eso fue la última cena, la última Pascua. Y bueno, pero esa última Pascua también tenemos que ver que el Señor tomó la copa, ¿no? La cual es la copa del nuevo pacto, y también tomó el pan, ¿no? Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y entonces ahora nosotros tenemos esa fiesta, ¿no? Cada vez que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, traemos a la memoria, ¿no? Recordamos nosotros ese sacrificio, siempre. Y recordando ese sacrificio, cada vez que nosotros participamos, entonces tenemos parte con Él. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias le damos al Señor. Te agradecemos, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas llevando a nosotros. Aleluya. Para que nosotros no seamos partícipes con la mesa de los demonios, Señor. Señor, bendice, abre los ojos del entendimiento de tu iglesia amada. Señor, que todavía, Señor, está cegada, Señor, a lo que es bueno, Señor amado. Que todavía, Señor, siga acompañando, Señor, la herejía, Señor. Que siga acompañando lo que está mal. Señor, ayúdale para que ellos puedan recibir la luz de tu palabra. Abre los ojos de su entendimiento, Señor. Que ellos, Señor, puedan ser alumbrados, Señor, por medio del Evangelio de tu gracia. Señor, porque no hay otro Evangelio, Señor. Señor, ayuda, Señor, a los hermanos, Señor, sinceros, a aquellos verdaderamente que te aman. Señor, ellos puedan discernir, Señor, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entre lo oscuro y la luz, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Señor, despierta, Señor, a los hermanos, Señor, que todavía están ahí en la oscuridad de las tinieblas, para que ellos puedan en la esclavitud, para que ellos verdaderamente puedan ser libres, Señor, puedan gozar de su libertad, porque el Señor les hizo libre, pero todavía estamos, muchos hermanos amados están allí en esclavitud, Señor, de la religión muerta, Señor. Señor, despierta, Señor, tu iglesia, Señor amado. Que podamos, Señor, amar la verdad, que podamos, Señor, aborrecer, Señor, la mentira, Señor, el engaño del diablo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos, Señor, enaltecerte a ti, para que podamos traer grandeza a tu nombre, Señor. Podamos, Señor, caminar en la verdad. Andar en la verdad, Señor, en la realidad que es Cristo nuestro Señor. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje, en el nombre de Jesús, que puedan llegar pronto a sus hogares, Señor. Guárdalos en esta semana que comienza, Señor, a los hermanos que están enfermos, Señor, alcánzale la sanidad por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando sanidad en los cuerpos de aquellos hermanos que están enfermos, Señor, liberándolos, Señor, dándole la victoria sobre el maligno, Señor. Padre amado, te damos las gracias. Gracias por los hermanos que vinieron, que estuvieron presentes. Tú sabrás recompensarles, Señor, en esta semana, dándole abundancia de bienes, Señor. Gracias sobre gracias, Señor. Ayúdales, el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias.